Vamos a desarrollar lo que es el ENAR Extraordinario 2021, el primero. Primero, antes de empezar, como han ido trabajando anteriormente, la temática va a ser presentar la pregunta y luego la pregunta con su respuesta. Primero, tienen que recordar que es un examen, ¿no? O sea, lo que más importa es responder la pregunta, no importa con el método que ustedes tengan, ¿no? Porque finalmente quienes va a evaluar, finalmente va a evaluar si tienen la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, lo importante de ustedes es que vayan, por ejemplo, vamos pasando, leyendo la pregunta y luego resolviéndola, es ustedes que hagan el esfuerzo mental de intentar resolverlas. Muchas preguntas las van a saber y otras preguntas no. Y las que no sepan, ahí voy a estar yo para tratar de esclarecer todo. Entonces vamos a empezar. Ya, así que ustedes traten de darle una buena leída y tratar de captar el mensaje que les quiere hacer la persona que les pregunta. Ya, empecemos. Tenemos un varón de 21 años que hace 2 semanas presenta cambios en conductas. Eufórico, resalten esto, eufórico, taquilálico, compras y medidas de los gastos, solo duerme 3 horas, ¿no? Entonces tenemos un ánimo exacerbado, ¿no? Ha dejado de trabajar. Siempre en psiquiatría, acuérdense de una cosa, ¿ya? Cuando ya una persona pierde la funcionalidad, ¿ya? Cuando la funcionalidad está perdida, ¿ya? Eso hace mucha diferencia en varias cosas. Cuando hablamos de trastornos del ánimo, tenemos lo que es la bipolaridad, ¿no? Y en un estado de manía y de hipomanía, la diferencia es la que mencioné, es la funcionalidad. En la manía, el paciente deja de trabajar, deja de asistir a sus clases, no puede convivir o entablar relaciones sociales. El hipomaníaco sí lo puede, sí todavía puede tener funcionalidad en la sociedad, ¿ya? Entonces, y tiene antecedentes depresivos. Por eso nos vamos a esta línea del tiempo, ¿ya? De los trastornos del ánimo. Miremos, entonces, dentro del trastorno del ánimo tenemos la bipolaridad. Entonces, cuando tenemos tanto depresión con hipomanía, ¿no? Estados de exaltez, ¿no? Ánimo aumentado, ¿no? Taquilalia, pero que el paciente es funcional, llamamos hipomanía. Hipomanía más una depresión, llamamos a trastorno bipolar tipo 2, ¿ya? Y el tipo 1 es una manía. Cuando leemos la definición de manía, es todos los mismos síntomas que la hipomanía, solo que pierde la funcionalidad, pero tiene que durar más de 7 días, ¿no? Nunca ha sido preguntado esto, pero siempre tengan en cuenta, ¿ya? Hipomanía un poco menos de día, 4 días, y manía son 7 días. Debe cumplir menos 7 días con todos los síntomas para catalogar como manía. Y acompañado con depresión, tenemos el trastorno bipolar tipo 1, lo cual es la respuesta acá porque el paciente pierde el trabajo. Entonces, volvamos a recordar otras dos cosas. Trastorno de depresión mayor, el tiempo de enfermedad tiene que ser al menos 2 semanas, ¿no? Con más adenodia, ¿no? Y la distimia es un trastorno que no cumple finalmente los criterios de depresión, pero estos síntomas depresivos continúan más allá de 2 años, ¿ya? Y la ciclotimia es algo parecido mezclando los síntomas de los bipolares, manía, hipomanía, pero nunca llega a cumplir los criterios, pero por 2 años, ¿no? Excelente. ¿Qué ha sido preguntado siempre en los exámenes de ENAR residentado? Distimia y depresión mayor. Los tiempos de enfermedad, ¿ya? Más de 2 semanas, depresión mayor, distimia, más de 2 años. Entonces, yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta. Mujer de 34 años. Hace 3 años, tiempo de enfermedad en psiquiatría siempre es importante. Tiempo de enfermedad en 3 años presenta sensación de tristeza, irritabilidad, fatiga, insomnio. Ha notado falta de concentración en sus labores habituales y baja autoestima. Niega uso de drogas, examen clínico normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes escriban. Es muy importante que ustedes se den retroalimentación de todo lo que están haciendo para que así consoliden todos sus conocimientos. Ponen depresión mayor 3, ya. Diana pone A, muy bien. Es A, ya. ¿Qué habíamos dicho? Que en adistimia, ya, en adistimia, vamos a encontrar un tiempo de enfermedad mayor a 2 años, ya, 2 años. Cuando te pregunten, no te van a tratar de confundir. Las preguntas de ENAR generalmente son de diagnósticos rápidos y directos. Si te ponen 3 años con un episodio de tristeza y irritabilidad, y por más de 3 años es distimia. ¿Por qué no sería depresión mayor? Uno, porque en depresión mayor falta de concepción, anedonia, ¿ya? Falta de de tener interés por las cosas. No nos menciona otra falta de concentración sobre labores habituales, baja autoestima y tristeza excesiva, ¿ya? Distimia. Volvemos a ver.
Ahora pasamos a otra pregunta, TEC. Ya. Cuando hablamos de TEC, vamos a recordar estas cosas que les he puesto acá. Ya. En TEC, cuando el paciente tiene con TEC, es indicación de una tomografía cerebral. Entonces, ante un TEC, siempre acuérdense esto. Primero, el tratamiento de todo trauma es el ABC. Y esto siempre ha sido pregunta del examen de NAN residentado. Y yo les voy a sacar acá a ustedes dos preguntas. Vía aérea. Entonces vamos a estabilizar vía aérea. Vamos a ver que respire el paciente y vamos a hacer que tenga buena circulación. ¿Ya? Y finalmente saben que está el D y el E, ¿no? Evaluar estado neurológico y la situación. Entonces, en TEC, estos dos se resumen en una cosa. El estado neurológico en un trauma, en el TEC, significa que tú evalúes cómo está el cuello, la estabilidad cervical, o sea, que tú estabilices el cuello. Entonces, en resumidas cuentas, ante un TEC, ¿qué voy a hacer? Todo esto vamos a resumirlo a reanimar, reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Cardiopulmonar o asegurar vía aérea más asegurar circulación más control cervical. Ese es el manejo inicial de un TEC, ¿ya? Siempre va a ser preguntado y me parece que hay una pregunta también en este examen de tal manera. Entonces, hago un TEC. Luego de hacer todo mi manejo inicial, recién voy a la tomografía cerebral sin contraste, ¿ya? Porque esta nos va a indicar la conducta a seguir, ¿ya? Entonces, ¿cuándo no hago una tomografía en un TEC? Si es leve, ¿no? Si el Glasgow siempre es 15. Es por lógica. Si tengo un paciente con Glasgow 15, no es necesario hacer una tomografía cerebral. Si tengo un Glasgow que ya baja, entonces sí o sí tengo que hacer la tomografía cerebral. Ya, yo les he puesto acá todas las indicaciones que hay de tomografía cerebral en TEC, según lo que dice la bibliografía. Entonces, se dan cuenta, todo paciente con Glasgow menor de 15 se hace una tomografía cerebral. Y luego lo demás, fractura, signo de fractura, 2 o más vómitos, signos de hipertensión intracraniana, déficit neurológico, que tenga problemas hematológicos tipo de diástasis hemorrágicas, crisis epiléptica, y obviamente un paciente adulto mayor más de 60 años, todos estos son factores de riesgo. Entonces, por lógica, ¿no? Entonces, no hay pierde acá. Si yo veo algún factor de riesgo, o complicación, sí o sí tengo que hacer tomografía. Según el Glasgow, todo menos de 15, de 14 a menos, ¿ya? Pregunta. No ha venido este examen, pero sí o sí tienen que ustedes saber y manejar lo que es la escala de Glasgow, ¿ya? ¿Qué es lo importante de saber la escala de Glasgow? Saber clasificarla, ¿no? Nunca va a faltar un examen con esta escala, ¿no? Sabemos que hay 3 ítems, ¿ya? Una respuesta ocular, de 4, va de 4 puntos, respuesta verbal, B de 5 en romanos, 5, y la motora tiene 6 letras, 6, ¿ya? Son 3 ítems. ¿Cuál de estos 3 es el más importante? Es esta, la motora. Nunca ha sido preguntado, pero podría alguna vez caer. No, el Glasgow es el factor pronóstico más importante en el TEC. En el TEC, mientras más Glasgow más bajo tenga, es un peor pronóstico, ¿ya? Y de estos, quien más importa es la respuesta motora. Y esto sí o sí, ustedes tienen que aprenderlo. Entonces, yo les recomiendo que ustedes traten de aprenderlo, es de los extremos. El valor máximo por ejemplo, respuesta ocular 4. Entonces, ¿cómo va a ser lo normal? Es prácticamente lo normal. Uno va a abrir los ojos espontáneamente sin ningún estímulo, ¿no? El 1, ¿no? Va a ser sin respuesta alguna ocular, obviamente, ¿no? El 2 al sonido y el 3 al tacto. El 3 al sonido y el 2 al tacto, ¿no? Respuesta ocular. Verbal. 5, estamos hablando, va a hablar orientadamente, correctamente, sin ninguna equivocación, puntaje máximo. 1, no va a decir nada. Entonces vayamos subiendo. 2, ¿qué sería? Si no dice nada, lo siguiente que sería que solo diga sonidos, no palabras, ¿no? El 3 sería que diga algunas palabras. El 4 puede decir palabras, pero va a ser confuso, no va a hilar conversaciones, ¿no? Listo. Respuesta motora. 6, obedece, sin ningún estímulo. 1, no hay respuesta. Acá, cuando nosotros vamos a marcar 5, algunas veces hay confusiones. 5 es cuando localizan. Cuando tienen tu examen, se le aprieta la mano y el paciente con su otra mano intenta retirar la mano del examinador. Localizar es como defenderse también. Cuando te pongan esas palabras, el paciente localiza, se defiende, es puntaje 5, porque está llevando su otro brazo a defender, ¿no? Entonces localiza el dolor.
Ya, una flexión normal es que no localiza. Yo le aprieto, digamos, el brazo izquierdo y el mismo brazo izquierdo solo lo intenta retirar. Y con el otro brazo derecho no se defiende. Entonces solo retira. ¿Ya? Van a tener en cuenta eso. Ya. La flexión anormal, o también llamada decorticación, es que los miembros superiores se flexionan. ¿Ya? Y la extensión es que los miembros superiores se extienden. ¿Ya? En estos dos, los miembros inferiores se extienden, ¿ya? Y ninguna descerebración, no hay ningún movimiento. Es importante. Como les mencioné esto, recordemos otra vez lo que es el manejo de un TEC. Inmediatamente asegurar vía aérea. Siempre, alguna vez pueden preguntarles, escala de coma de Glasgow, menos de 9, 8 a menos, siempre se intuba, ¿no? Pregunta siempre el examen. Saturación, más de 90, presión sistólica, más de 100, y en la evaluación neurológica en el ABCDE, vamos a hacer siempre evaluar la fractura espinal, o sea, estabilizar el cuello. Luego lo demás es lo que ustedes ya saben, ¿ya? No van a preguntar más. Siempre les gusta preguntar en su examen manejo inicial. Entonces tengan en cuenta siempre esto, ¿ya? Vamos a ver otra pregunta. Ya, varón de 25 años sufre caída en el corral, dolor intenso, herida en pierna derecha. Ya, nos estaban preguntando heridas. Ya, corral, dolor intenso. Niega alergia al medicamento, o sea, no dice cualquier cosa podemos usar. Al examen herida con restos de tierra, pierna, donde se exponen músculos y huesos. Entonces, recordemos lo que es la definición de una herida sucia. ¿Ya? Una herida sucia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pregunta para todos. ¿Cuántas horas se considera a una herida sucia? Pregunta a todos. ¿Qué dicen? 6 horas, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a esto, manejo de heridas. Muy bien, excelente. Entonces, siempre traten de estudiar qué se hace primero. Primero, manejo inicial. Entonces, ante una herida, una evaluación primaria. Cuando vean evaluación primaria en el ATLS, en cualquier bibliografía, evaluación primaria es ver toda lesión que pueda quitar la vida. O life training, lo que le dicen, ¿no? Lesión que pueda quitar la vida, ¿no? Entonces, la evaluación primaria se encarga de que tú evalúes que no haya ninguna lesión que le quite la vida. Una vez que no haya lesión que sea potencialmente mortal, ¿no? Inmediatamente vas a control de hemorragia, hemostasia, evaluación de herida, donde vas a ver, está sucia, qué tipo de sutura voy a hacer, irrigación y lavado, ¿ya? Eso es importante. Luego de eso vamos a lo que nos quieren preguntar, ¿no? Ya, vamos a decorar esto que no ha venido. Un momento, voy a conectar la batería. Ya. Aquí llamamos sutura por primera intención. Acuérdense, es suturar inmediatamente. ¿Ya? Se hace una herida limpia, ¿ya? Con bajo riesgo de infección. La cierre de herida por segunda intención es sin aproximación. No vamos a usar sutura, vamos a dejar que la herida, por decir así, cure sola, ¿ya? Acuérdense, ¿en quiénes se usan heridas infectadas y mordedura? De perros. Pregunta, ¿en qué zona del cuerpo cuando hay una mordedura de perro se sutura? Sí se sutura. Sí se sutura. Cuando hay mordedura de perro, en cara. Muy bien, excelente. Ya, conceptos bien claros. La norma técnica dice que debemos hacer 3 lavados de 10 minutos con una mordedura, ¿no? Antes de empezar cualquier procedimiento, ¿no? Y solo se sutura cara. ¿Ya? ¿Por qué? Por motivos estéticos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque el riesgo de infección es alto, ¿no? No agujas, no bordes irregulares. Segunda intención. ¿Qué es la tercera intención? Primero vamos a dejar que cierre por segunda intención, o sea, vamos a dejar primero que la herida esté abierta. ¿Para qué? Para evaluar riesgo de infección en 3 a 5 días, y si es que no vemos infección, lo cerramos en 3 a 5 días, ¿ya? Se usa generalmente en heridas sucias, ¿ya? Listo. Después que vamos a evaluar cuando es sucia, antibiótico profilaxis, ¿no? En heridas complicadas, sucias, cuerpos extraños, fracturas expuestas, inmunosupresión, comorbilidades. Entonces, vamos a una pregunta. En conclusión, esto es una herida sucia. Con la indicación correcta, metronidazol no tiene nada que ver, yeso no es una medida inicial, suturar la herida no, porque es una herida sucia. Sería cierre por tercera intención. Y sí sería poner un antibiótico. Imagino que nos están preguntando por un antibiótico profilaxis. ¿Ok? Avancemos. Entonces vamos a esta pregunta.
Varón de 75 años. Acude porque hace 4 horas sufre caída sobre mano izquierda. Presenta dolor y deformación en el tercio medio del brazo izquierdo. Al examen no puede extender la muñeca y los dedos no aduce el pulgar. Cuando les dicen esto, ¿en qué piensan ustedes? No puedes. ¿Quién extiende la muñeca? ¿Qué nervio extiende la muñeca? Que dicen, ¿qué nervio extiende la muñeca? Es el nervio radial. ¿Y el nervio radial en qué fractura se afecta más? En la fractura de húmero. Entonces, vamos a ver. A ver. Listo. Entonces, es fractura de déficit de húmero. Entonces, vamos a repasar. Signos, lo que más te van a preguntar y el punto clave, la idea clave para resolver este es una lesión del nervio radial, ¿ok? Lesión del nervio radial. Va a haber un dolor intenso con signos de fractura. Y la lesión del nervio radial se va a ver con una mano caída, ¿ya? Acuérdense, mano caída. Y el nervio radial, como va por fuera siempre, por fuera va a radio, por medial va a cúbito y por medio va el nervio mediano. Entonces vamos a ver que la parte del pulgar también va a estar afectado porque el pulgar va por fuera, ¿no? Radial. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Tratamiento brevemente para que se acuerden si les llegan a preguntar tratamiento de fractura de déficit de húmero. No complicada es ortopédico. Ortopédico es poner yesos, ¿ya? O férulas, ¿ya? Ese es ortopédico. Ortopédico con férula escayola y después vendaje Belpoam, ¿ya? Y un yeso funcional, ¿ya? Entonces, en conclusión, tratamiento ortopédico. Si es una fractura abierta, complicada, desplazada, no reductible, ahí sí vamos a usar quirúrgico, con un clavo endomedular. Generalmente en traumatología, todo hueso largo que esté con una fractura complicada, se usa el clavo endomedular. Ya, si alguna vez hay dudas para responder alguna pregunta. Todo hueso largo con una fractura complicada, generalmente se llega a usar siempre clavo endomedular. Ya, que quede claro. Ya, tengo una diabética de 85 años, traída en camilla por caída, dolor intenso e incapacidad para movilizar la pierna derecha. ¿Qué piensan ustedes? Miembro inferior derecho acortado y con rotación externa. A ver, hagan el esfuerzo. ¿Qué creen? Porque eso siempre nos preguntan, ¿no? Dice fractura de cadera, puede ser luxación de cadera posterior, anterior, siempre de durar, o la fractura de cadera, ¿no? Entre esas tres está, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? La B, luxación de cadera, uno dice la A, fractura, uno luxación, fractura, ya. Acá vamos a dejar claro este punto, ¿no? Siempre confunden, ¿no? Vayamos acá. Y les he hecho acá como una tabla comparativa, ¿ya? Primero vamos a hablar de luxaciones, ¿no? ¿Cuál es la luxación más frecuente? Primero, de cadera. ¿Cuál es la más frecuente? ¿La posterior o la anterior? Pregunta. Luxación en cadera más frecuente. ¿Qué dicen? No sé si están escribiendo o se me fue mi internet. Luxación en cadera más frecuente, ¿cuál es? Es la posterior, no se van a confundir, ¿ya? Entonces, manejen esos conceptos. ¿En quién es la anterior? ¿En quién? A ver, se fue la... Ya, 90% más o menos. No quiero escribir. A ver, un momento ya. A ver. Disculpen. No sé qué plaza. Ya. Ya, luxación de cadera más frecuente es la posterior. Ya. La luxación de hombro más frecuente es la anterior. Es diferente, ya, no se van a confundir. Ok, entonces ya vamos a mirar esto. En la luxación posterior vamos a encontrar que el miembro va a estar acortado. Siempre acuérdense, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Está en abducción y en rotación interna, ¿verdad? La posición del impúdico, ¿no? Que está escondiéndose, ¿no? Impúdico, ¿no?
Aducción, miembro para adentro y rotación interna con flexión, pero el miembro está acortado. Y en la luxación anterior, ¿ya? No. En la luxación anterior el miembro va a estar alargado, está abriendo las piernas en abducción y rotación externa. Es todo lo contrario, ¿ya? Es todo lo contrario entre ambos, ¿ya? Y está en flexión. ¿Y cómo está en la fractura de cadera? Vamos a encontrar un miembro acortado pero en rotación externa. Esa es la clave, ¿ya? Miembro acortado más rotación externa, eso se ve en fractura de cadera. ¿Ya? ¿Con quién puede parecerse? Con la luxación posterior, donde hay un miembro acortado, pero el paciente va a estar en rotación interna, ¿ya? La cadera en rotación interna. Entonces, esa es la diferencia que tienen que tener siempre en cuenta para no fallar la pregunta, ¿ya? Ya, otra pregunta sencilla, ¿no? Esas son las preguntas directas, ¿no? Como las llamamos. Tengo un paciente que resumía mujer de 45 años, tiene antecedente de una apendicectomía con peritonitis. Esta es en conclusión una cirugía anterior. Listo. Desde hace 12 horas dolor abdominal, vómitos, estreñimiento. Te está contando la historia de una obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos, ausencia de gas, diagnóstico, obstrucción intestinal. Listo. No hay pierde, ¿no? En esto, ¿no? Ya. Vamos un poco a bioética. Ya. 4 principios que siempre hay que saber. Pueden preguntarles los 4 principios de la bioética, ¿de dónde han nacido? Del informe de Belmont, ¿no? Belmont, que estudió las invenciones que hicieron con los negros en penicilina, ¿no? Con las personas de raza negra. ¿De qué hay que saber de esto? Definirlos, ¿no? Autonomía, ¿ya? La autonomía que pueden preguntarles se ve reflejada en lo que es el consentimiento informado, ¿ya? Es el respeto a la libertad de elección del paciente. No maleficencia, no producir daño. Beneficencia, obligación de actuar de la mejor manera, de la mejor forma para dar beneficio al paciente. Y justicia, distribución equitativa, ¿ya? Pregunta. La pregunta es, el Estado pretende ofrecer al menos un estándar mínimo de cuidados de la salud disponible para aquellos que lo necesiten. Fundamental el principio en justicia, ¿no? Una distribución equitativa, ¿ya? Esta pregunta puede verse otra vez muy parecida, siempre se debe preguntar en autonomía con el consentimiento informado. Ya. Vayamos a lo que es estudios, ¿ya? Entonces vamos de frente a ir acá. Los estudios, estos son estudios epidemiológicos, ¿ya? Entonces es sencillo, ¿ya? Primero, ¿qué pregunta debemos hacernos? 1. El investigador, ¿qué papel tiene? Ya, si hay intervención. En los observacionales, por ejemplo, el investigador solo va a observar. Por ejemplo, estoy estudiando el efecto del tabaco en el cáncer del pulmón. No estoy metiendo a los pacientes a fumar, ¿no? Para ver si hay desenlace en el cáncer del pulmón. No, estoy observando, estoy aprovechando que estoy viendo fumadores y estoy estudiando si es que hay relación con el cáncer de pulmón. Estudios observacionales, ¿no? Cuando el investigador sí tiene influencia en la intervención, por ejemplo, experimentales, sea el fármaco, no sé, en la disminución de mortalidad de lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? Estoy introduciendo un fármaco que va a intervenir y vamos estudiando un desenlace, ¿no? Es un estudio experimental, ¿no? Evidentemente los de más calidad son los experimentales. Listo. Ya, nos quedamos acá con los experimentales. Ya. Hay 2 tipos, estudios cuasi experimentales y ensayos clínicos aleatorizados. Cuando hay aleatorización, obviamente estamos hablando de los ECAs, que son los más importantes, ¿ya? No hay aleatorización, hablamos de los estudios cuasi experimentales, ¿ok? Dentro de los ECAs hay más, ¿no? Ensayos comunitarios integrales, ensayos de campos, pero nos llegan a preguntar esto. Pero ya, quedemos con esto. Entonces, si hay intervención del investigador, experimentales. 2 posibilidades. Si hay aleatorización, es en un ECA. No hay cuasi experimentales. Vamos con los observacionales. Tenemos los descriptivos y los analíticos. Los analíticos son como los estudios que se quieren parecer a los experimentales, ¿no? Casos y controles y cohortes. ¿Ya? En los cohortes vamos a estudiar, ¿no? Desde un factor de riesgo hasta la enfermedad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hasta que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Y en los casos y controles vamos a estudiar a los pacientes que han estado enfermos y vamos a buscar para atrás los
factores de riesgo que los han llevado, ¿no? Entonces, por lógica, los que más funcionan para casos raros son los casos sin controles, porque es más difícil que desde los pacientes sanos, por decirlo así, con los cortes, encontremos enfermedades raras. Es más fácil enfermedades raras estudiarlas de frente, ¿no? Localizando al paciente con una enfermedad rara y estudiar para atrás sus factores de riesgo, analíticos. Descriptivos, casos clínicos, series de casos, estudios transversales, ecológicos. Acá, para aprovechar, puse esto para que no se olviden lo que es un estudio ecológico. El primer estudio ecológico fue por Emil Durkheim. Él estudió, por ejemplo, si lo ven acá, en los estados que son de religión protestantes, mixtos, católicos griegos, el riesgo de suicidio. Y vio que en los estados protestantes se suicidaban más personas. Entonces, él llevó a decir que los protestantes tenían más suicidios, pero yo, al ser extrapolar una conclusión de un estudio ecológico, estoy cayendo en lo que es la famosa falacia ecológica. Entonces, la falacia ecológica es esto, ¿no? Por ejemplo, en un país que es mayormente protestante, donde hay más suicidios, yo extrapolo que una persona que vive en ese tal país se va a suicidar, ¿no? Esa es una falacia ecológica. No puedo extrapolar una conclusión grupal de un grupo a un individuo. Entonces, la falacia ecológica, ya no se van a equivocar. Entonces, son los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos, finalmente, ¿qué son? Son estudios que se hacen a nivel grupal, de países, de grupos grandes, donde no se puede estudiar individualmente, ¿no? Lo que queremos, ¿no? En una sola persona. Listo. Ya, para que no se olviden. Entonces, si queremos investigar el impacto de la pandemia COVID en la salud mental de los trabajadores, finalmente voy a estudiar cómo ha afectado la salud mental en un determinado estado de tiempo. Va a ser un estudio de tipo correlacional tipo transversal. Voy a medir en todos en una corte. El estudio transversal, simplemente en un punto exacto del tiempo voy a estudiar, ¿ya? Cómo está la salud mental de los pacientes post pandemia, imagino antes de la pandemia, correlacional, ¿no? Listo. Vayamos, otra pregunta. Ya, varón de 30 años, hace 2 semanas descubre tumoración inguinal, derecha. Aumento de tamaño, mala fuerza localizada encima del pliegue inguinal y de forma esférica 3x3. Maniobra de Landivar positiva. Entonces, esa es una hernia inguinal directa. Entonces, vayamos a recordar, ¿ya? Con esta tabla. Hernia inguinal indirecta, ingreso, orificio inguinal profundo, ¿ya? En la directa es en la pared posterior, ¿no? Fascia transversalis, ¿no? Del conducto, del canal inguinal. La salida, ambos, es en el mismo lugar, orificio inguinal superficial. Llegada al escroto, ¿quién llega fácilmente al escroto? Es la hernia inguinal indirecta, ¿ya? Es la que más llega. Si llega, tiene más trayecto de salida, ¿no? Desde el orificio profundo puede llegar hasta aquí al escroto. Entonces, es más fácil que tenga estrangulación, ¿no? Que la directa, ¿no? Pregunta siempre de examen, si tenemos los vasos epigástricos en esta zona, la hernia inguinal directa está lateral, ¿no? Lateral en los vasos epigástricos y la directa está medial. La patología, la forma de la indirecta es congénito generalmente y la directa es una debilidad de la pared. La maniobra de Landivar es simplemente esto, ¿ya? Es poner uno de tus deditos acá, justo localizar lo que es el orificio inguinal profundo y apretarlo y hacer que el paciente puje, ¿no? Si yo tapo el orificio de salida de la hernia inguinal indirecta, ¿saldrá la hernia? No saldrá, ¿no? No saldrá, entonces se quedará acá, ¿no? Se quedará acá. Entonces, si es que yo hago maniobra de Landivar, pongo mi dedo justo en el orificio inguinal profundo y no sale ninguna hernia, ¿no? No sale ninguna hernia indirecta. Y si es positivo, y a pesar de esto sale una hernia inguinal, obviamente es directa, porque va a salir por esta pared posterior. Entonces, positivo, Landivar positivo, hernia inguinal directa. Ya, después han venido 2 preguntas de COVID, definiciones de la norma técnica 2021. Entonces, vamos a repasarla, ¿ya? Un caso confirmado es simple, ¿no? No hay más ciencia en esto. Obviamente, prueba molecular positiva, prueba antigénica positiva, ¿ya? O una persona asintomática con alguna de estas positivas. Caso confirmado, sencillo, ¿no? Facilito, ¿ya? Caso de infección asintomática, simplemente asintomático, con prueba molecular positiva, prueba antigénica positiva o una serológica positiva. Listo, sencillo igual. Caso índice. Es el primer caso de una familia o de un grupo, ¿ya?
de un grupo, que se haya detectado una vigilancia epidemiológica. También sencillo, ¿no? Caso, índice, ¿no? Primer caso. Caso probable. Ya, es un caso sospechoso que ha tenido un antecedente epidemiológico de contacto directo con una persona confirmada en 14 días previos. Entonces leamos la pregunta. Mujer de 45 años, trabaja con 5 trabajadores, una oficina de 3 por 2.5 metros. Ayer inició síntomas de COVID-19, hoy su prueba antigénica es positiva. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo se identifican sus demás compañeros? Ella es la positiva, ¿no? Persona positiva, sus demás compañeros son casos probables, ¿no? Son casos, ¿no? Porque son casos sospechosos con un antecedente epidemiológico de contacto a una persona positiva. Sencillo, ¿no? Sin saber la norma técnica se resuelve, ¿no? Igualito, nos hicieron otra pregunta, según definiciones de COVID, ya. Entonces, repasemos. Un caso sospechoso, ya. ¿Cuándo decimos que es caso sospechoso? Cuando tiene síntomas de insuficiencia respiratoria aguda, con tos y dolor de garganta, más uno de los siguientes: malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, disnea. Casos sospechosos. En conclusión, síntomas respiratorios, ¿no? Altos, ¿no? Inicio reciente de anosmia, ageusia sin otra causa, ¿no? Pérdida de olfato, pérdida de gusto sin otra causa. También es un caso sospechoso. Listo. O tengo un paciente con insuficiencia respiratoria grave, más de 38 grados, más tos y que ha requerido hospitalización en 10 días. Caso sospechoso de COVID-19. ¿Qué es un contacto directo? ¿Ya? También es sencillo saberlo, que de 2 a 14 días después del contacto, de que el caso probable confirmó iniciar síntomas, ¿con qué? Que haya tenido contacto cara a cara con un caso probable o confirmado en menos de 1 metro por más de 15 minutos. Entonces, un caso directo, en conclusión, es estar en contacto por menos de 1 metro por más de 15 minutos. Contacto directo. Contacto físico con un caso probable o confirmado, que sea cuidador o preste cuidados médicos a un caso probable o confirmado sin EPP u otra situación de riesgo, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta. Norma técnica de salud vigente que dice: es estar al menos de 1 metro por más de 15 minutos en el día anterior al inicio de los síntomas de contagio es considerado como caso directo. Indirecto es contacto de los casos directos, ¿ya? El contacto indirecto. La definición de la norma técnica dice que es cualquiera de los contactos del contacto directo. Ya, listo. Vamos a ver el chat. Ya. Varón de 35 años. Es trasladado de emergencia tras un accidente. Trauma. Seguimos en trauma. El paciente llega con 80-60 de presión arterial, frecuencia respiratoria 35, frecuencia cardíaca 110, despierto con Glasgow de 15, satura 91. Llegamos con ingurgitación yugular, murmullo vesicular disminuido y timpanismo. Siempre cuando vemos timpanismo pensamos en lo que es un neumotórax. Atención, ¿ya? Entonces, clásico, ¿ya? No se van a equivocar. Neumotórax, atención, timpanismo. Para taponamiento cardíaco, ¿qué te van a poner? No, ruidos cardíacos apagados, ¿no? Ingurgitación yugular, hipotensión, ¿no? Ya, contusión pulmonar, más difícil, ¿no? Tener un antecedente que empieza a bajar la saturación, ¿no? Luego del accidente, ¿no? Hemotórax masivo, derecho, ¿no? No habría timpanismo, ¿no? Vamos a repasar lo que es un neumotórax, ¿ya? El neumotórax lo podemos clasificar en 2 o hasta en 3. Primario, secundario, a veces lo ponen traumático, como es este caso. Primario, ¿qué tienen que saber en varones? Jóvenes, fumadores, altos, delgados, ¿no? ¿Cuál es la causa de este neumotórax? Primario es pues rotura de bulas apicales, supleurales, ¿ya? Secundario, varones de 60 a 65 años, por enfermedad subyacente, EPOC, fibrosis pulmonar, ¿ya? Y traumático, cualquier tipo de accidente. Clínica. Puede haber dolor en el costado, síndromes vegetativos, sudoración, etc. Timpanismo. Abolición de movilidad vesicular, disnea severa, ingurgitación yugular, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Pregunta. El neumotórax, atención, ¿qué tipo de shock puede generar? Ha venido una pregunta también en este examen de tipo de shock. ¿Qué tipo de shock puede generar? ¿Hay hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, distributivo? ¿Qué dicen ustedes? Obstructivo, muy bien, claro, ¿no?
desplaza tanto, crece, imagínense, el pulmón tanto que va a desplazar toda la estructura del corazón y lo primero que se va a cumplir es la vena cava, ¿no? La vena cava inferior se va a apretar y va a causar un shock obstructivo. Muy bien, Jesús, excelente. Ya. Diagnóstico. Siempre cuando estudien epidemiología, etiología, cómo se presenta la historia y el diagnóstico. Inicialmente, ¿qué se pide? La radiografía. ¿Ya? Si es una motor pequeño, esta radiografía se pide en expiración. ¿Ya? Recuerden que la definición de atención, de motoras atención, es que tienen inestabilidad hemodinámica. Eso es todo, ¿ya? Atención es inestabilidad hemodinámica. Ya. Tratamiento. Si es pequeño, solo observas. Si es grande, más de 3 centímetros, generalmente mayor o igual a 3 centímetros, sintomático, primero, descompresión en el segundo espacio intercostal. Ya, primero descompresión torácica en el segundo espacio intercostal. Después puedes poner tu tubo torácico en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar. Ya, eso siempre es así. Ya, primer paso en una motora de atención, descompresión. Pregunta de examen, descompresión. Ya, luego le pones el tubo. Ya. Continuemos. A ver, acá quiero que ustedes me digan la respuesta. ¿Qué piensan? Tenemos un varón de 34 años, sufre de accidente de tránsito, al examen la presión arterial 80-50 está hipotenso, frecuencia cardíaca 120 taquicárdico, saturación aún normal, pálido, pulso filiforme, dicen la ALIS muy bien, abdomen distensión progresiva y dolor a palpación, no responde, infusión, cristaloides con evolución desfavorable, marcada hipotensión y bradicardia, ¿no? Entonces están pintando, claro, excelente, muy bien. Entonces estamos hablando de un paciente crítico, ¿no? Entonces un choque hemorrágico. Primero, se movió. Un rato voy a hablar esto ya. No, es que como no es mi computadora se ha movido todo. La letra se ha cambiado. Yo creo que ya se ve. Listo. Ya. Estamos ante un shock hemorrágico. Siempre acuérdense, lo más importante cuando es una pérdida de sangre es los hemoderivados. Lo más pronto posible, o sea, transfundir sangre. Es lo más importante, más que los cristaloides, más que los líquidos de fluido. Apenas tenga sangre, transfundes, ¿no? Entonces, usar fluidos simplemente es cuando la presión está muy baja y hasta que lleguen los hemoderivados, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo considero transfusión de emergencia? Si la hemorragia es severa. Acá nos están dando un paciente que está desfavorable, marcada hipotensión y bradicardia, se nos va a ir, ¿no? Y recuerden siempre esto, ¿no? Los exámenes de pretransfusión demoran alrededor de 20 minutos, ¿ya? Las reacciones cruzadas, ¿no? Todo el proceso demora al menos 20 minutos, ¿no? Descongelar la sangre son 20 a 30 minutos, ustedes ya saben, hasta en el internado. Entonces, no va a haber tiempo. Entonces, entramos a la definición de lo que es una transfusión de emergencia. Transfusión de emergencias, no conozco el grupo sanguíneo del paciente, no me da en el caso clínico tampoco. Entonces vamos a ver, cuando queremos transfundir lo que es el paquete globular, los glóbulos rojos, ya lo han dicho, ¿no? Transfundo grupo O y RH negativo, el donador universal, RH negativo. Wow. Muy bien. Pregunta, si quieren transfundir plasma fresco congelado es del grupo de tipo AB, ya es el donador universal en el tipo cuando pasamos plasma fresco congelado, tipo AB. Ya para pasar plaquetas, de preferencia grupo AB y RH negativo, de preferencia, ya no tanto es tanto, pero bueno, de preferencia, ya. Acuérdense esto, entonces ustedes tienen que pensar según el escenario clínico que les dan, ya, listo. Acá, ¿qué dicen ustedes? Paciente con diagnóstico de shock séptico, ya. Tratamiento, diagnóstico de shock séptico, original en el abdomen. Cirugía, viene el cirujano de turno, patología con foco infeccioso que es abordable. O sea, dicho, yo lo saco. ¿Cuál es la respuesta correcta? Avísenme si es que me escuchan porque creo que internet está empezando a fallar. A ver. Listo. Ya. ¿Qué dicen acá? En conclusión, estamos en un paciente con shock séptico. Ya, no, es otra pregunta, no es. Shock séptico. Y el cirujano dice que tiene foco, él lo puede operar. ¿Qué hago?
¿Cuál es la clave? Lo más pronto posible, ¿no? Erradico el foco. Entonces, recordemos lo que nos dice el Survival Sepsis del 2021, ¿ya? Primero, ingreso a UCI, dice máximo en 6 horas tu paciente debe ser ingresado a UCI. Si tú diagnosticas sepsis, shock séptico, tiene que estar tu paciente en UCI. Primera pregunta, ¿dónde tendría mi paciente? UCI, ok, listo. ¿Qué es lo que siempre preguntan? Fluidos y antibiótico-terapia. ¿Cuál es la dosis de fluidos? ¿Qué tipo de shock es? El shock séptico es un tipo de shock distributivo, entonces vamos a dar 30 ml por kilo, ¿no? Dentro de la primera hora y lo completamos todo en las 3 primeras horas, ¿ya? Ese es el manejo con fluidos, ¿no? Los cristaloides, de preferencia la trata de Ringer, ¿ya? Antibióticos, siempre he preguntado darlos en la primera hora de tipo empírico, que aborde según la epidemiología del paciente. Ok, entonces acá evaluamos todo el riesgo, listo, oxígeno suplementario y foco. Ya, el foco, ¿cómo vamos a encontrar el foco de infección? Supuestamente nos dan para que podamos encontrar foco y erradicarlo máximo entre 6 a 12 horas. Es el tiempo máximo en que el paciente tiene que tener su foco infeccioso, ¿ya? Y erradicarlo lo más pronto posible, ¿ok? Resucitación se usa otras medidas. Si falla el tratamiento inicial, usamos vasopresores. Vasopresor de primera línea siempre usado es noradrenalina. Alguna vez puede ser preguntado. Primera línea, noradrenalina. Lo demás, dopamina, dobutamina también se puede usar. Dobutamina, cardíacos principalmente. Listo. Chévere, ¿no? Otra pregunta. Estoy haciendo mi RCP y mi monitor marca FB, o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué hago? Defibrilo, ¿no? Entonces recordemos lo que es el algoritmo de RCP, ¿ya? Preguntas clásicas, ¿no? Siempre cuáles son los ritmos defibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y los no defibrilables, asistolia, ¿ya? Entonces, luego de ver mi monitor con ritmo defibrilares, pruebo descarga. No hay inmediatamente continuo. Entre cada transición es máximo 10 segundos, ¿no? 2 minutos de RCP, ¿no? Otra vez, evalúo. Ritmo defibrilares, sí, descargo. Si no, adrenalina, ¿ya? Tal vez algún día podría ser preguntado. Ya. Adrenalina, dosis 1 miligramo, ¿ya? 1 miligramo, ¿ya? No se puede todavía defibrilo, no continúa. Y continúa el RCP y yo uso los antiarrítmicos, amiorado, o lidocaína. Amiorana 300 miligramos, lidocaína 1.5 miligramos. La segunda dosis de estas es la mitad. Pueden llegar a preguntarles. También el otro lado es RCP, uso adrenalina, RCP, y busco las causas reversibles, ¿no? Las 5T y las 5H que están acá abajo, ya que tienen sí o sí que saberlas. Listo. No, pero puede caer fácilmente alguna pregunta sobre cuándo es compresiones de calidad. Nunca se olviden que se comprime al menos de 5 a 6 centímetros de una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? Que permitamos que se respanda el tórax, ¿no? Minimizar las interrupciones, hacer que el que haga las compresiones esté descansado, un adecuado intercambio y la capnografía, ¿ya? Cualquier momento puede caer una pregunta de esas, ¿no? Listo. Miren esta pregunta. Adulto acaba de diagnosticar paro cardiorrespiratorio e inicia RCP básica. ¿Qué otra acción debe hacer simultáneamente? ¿Qué dicen ustedes? A, B, C, D, E. Rápido. Primero de línea ya hemos dicho, la dosis de adrenalina es 1. Miren que están preguntando dosis. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? A, B, C, D. Ah, ¿no? Fácil, ¿no? Primero conectamos monitor a oxígeno, ¿no? Defibrilación, igualito. Entregar oxígeno, por ejemplo, con también tiene sus maniobras de calidad, ¿no? Es un tercio, ¿no? De lo que es la bolsa, ¿no? En el ambú, ¿no? Un tercio, 6 entregas de oxígenos por minuto, ¿no? También tiene su parte de calidad. Vayamos, a ver ustedes qué dicen. Caso clínico clásico. Nuestro compañero de universidad, que cuando está en examen está amarillo, ¿no? Los ojos. Todos tenemos siempre un compañero, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la clave? Cuando estamos siempre en la universidad, no estamos, o internados, está estresado, se pone los ojos amarillos, ictérico, ¿no? Es síndrome de Gilbert, ¿ya? Gilbert, ¿no? Entonces,
Veamos, yo les he puesto acá resumidamente todo, ¿ya? Todo lo que hay que saber del síndrome de Gilbert. ¿Qué es? Primero es una hiperbilirubinemia indirecta hereditaria. El Gilbert es la más común de todas, ¿ya? Inicia generalmente en adolescencia, como es el caso. Esto es un caso clínico típico. Etiología de efecto en la conjugación. ¿Qué enzima está mal? Es la glucoroniltransferasa, ¿ya? Puede ser autosómico dominante o recesivo, pero vamos captándolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber? Es la indirecta, la congénita indirecta más frecuente, sí. ¿Defecto de una enzima? Sí. De la glucoroniltransferasa, excelente. ¿Dónde se inicia? En la adolescencia. ¿Cómo se presenta? Es simplemente cuando está ante un ayuno, estrés, ¿no? Cualquier evento que cause un desequilibrio genera ictericia transitoria, no mayor de 5 miligramos por decilitro, y el resto de función hepática es normal. ¿Ya? Es el caso clínico del síndrome de Gilbert. Diagnóstico: podemos tener prueba del ayuno, o sea, dejarlo como, si no me equivoco, 24 a 36 horas sin comidas y vamos a desencadenar, ¿no? Esto. Y la prueba de ácido nicotínico si todavía hay dudas, ¿no? También antes usaban los barbitúricos, ¿no? Pero ya no está aceptado, ¿no? Para diagnosticar Gilbert. No hemólisis y el PCR, ¿para qué? Detectar la enzima afectada, ¿no? Tratamiento no requiere porque es benigno, fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Entonces vamos un poco a lo que es farmacología. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo quiero que esta la lean y la entiendan bien y me den su respuesta, ¿no? Varón de 45 años. Tiene una ITU, bla. Entonces, finalmente nos está diciendo toma cipro. Y te está dando la explicación del ciprofloxacino. Porque lo más sencillo sería quitarte esta parte del texto y decirte y no saber cuál es el efecto del papel del ciprofloxacino en el citocromo P450, ¿no? Entonces dice, este antibiótico forma un compuesto estable con el citocromo P450. El paciente suele tomar 2 tazas de café diaria. Toma café y nota que ha aumentado sus efectos estimulantes, por lo que ha reducido su consumo de café. Respuesta A. Muy bien, Miss, ¿no? Genial. Te vamos a analizar, ¿ya? Recuerden, en la parte de metabolismo en farmacología, en su farmacocinética, tenemos 2 fases. Fase 1, ¿quién la comanda? Citocromo P450. Excelente. Fase 2, ¿quién la comanda? La conjugación, ¿no? Vamos a conjugar el producto de que generalmente hace el P450, oxidación. Ese es el proceso que hace más frecuente, porque hay más procesos que hacen, ¿no? Pero es más frecuente oxidación, listo. Porque son enzimas oxidasas, son 200 familias, alrededor son 12 citocromos que actúan en el ser humano, que degradan drogas, mejor dicho. ¿Dónde se localizan? En el hepatocito, ¿ya? Sustrato inhibidor maneja más potentes. Pregunta, ¿cuáles son los inductores más potentes? Pregunta. En el citocromo, en la familia, ¿qué fármacos son los inductores más potentes? Y es lo que siempre les van a poner en sus preguntas, ¿no? Muy bien, puede ser carbamazepina, fenitoína, formovital. Muy bien, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Recuerden, la carbamazepina tiene una situación especial. Es tanto un sustrato como un inductor. O sea, es usado por un citocromo y también induce a ese citocromo, ¿ya? El citocromo 3A4, la carbamazepina, ¿ya? Es el único que tiene esa función dual, por decirlo así. Es degradado por este citocromo y a la vez induce para que este citocromo trabaje más y degrade más. Perfecto, ¿ya? Vamos a hablar de la cafeína. Entonces, en este caso, ¿no? En el citocromo 1A2, su sustrato es la cafeína. Entonces, este citocromo, este tipo, su familia 1A2, degrada la cafeína, ¿ya? ¿Y qué inhibe? Este citocromo? El ciprofloxacino. Entonces, es por eso que este paciente, mientras esté tomado ciprofloxacino, este cipro va a inhibir este citocromo, que degrada la cafeína, por lo tanto, va a tener más efecto de la cafeína, ¿no? Entonces, acuérdense, otro sustrato de este citocromo 1 a 2 es paracetamol principalmente, ¿no? Acá está la warfarina en el 12A9, citocromo 3, 4A, está la carbamazepina, para que no se olviden, ¿ya? Excelente. Ya me he hecho un repaso de lo que son los farmacocinéticos. Ya.
Ustedes también léanlo y respóndanlo. En 31 semanas de embarazo, perdón, hace 4 horas sufre traumatismo abdominal por accidente de tránsito. Desde un momento refiere dolor abdominal, examen, presión, ok, útero hipertónico y sangrado. Entonces estás hablando de hemorragias de segunda mitad. Fácil, ¿no? Útero hipertónico de PP. Sencillo, ustedes ya saben, ¿no? Una hemorragia de segunda mitad, ¿qué vamos a tener? Listo. Primero, es doloroso. Hay estabilidad y está inestable nuevamente o no, depende del grado también de DPP, ¿no? Sabemos, ¿no? Si el tono está aumentado, es DPP, ¿no? DPP. Si el tono está disminuido, hay pérdida de contracciones, se palpa partes fetales, una rotura uterina consumada, ¿ya? Se palpa en anillo, todo eso, ¿ya? No duele. Y vamos a ver el estado del feto. ¿Qué hemorragia afecta al feto principalmente? Es la basa previa, ¿no? Y a la madre la placenta previa, ¿no? Placenta previa, ¿ya? Fácil. Lo que le van a preguntar acá simplemente es diagnósticos, ¿no? Genial. Vamos a esta pregunta. Gestante de 18 semanas acude por sensación de pesadez en hipogastro, niega contracciones, niega pérdida de líquidos, antecedentes de partos inmaduros. Esto es importante. Partos inmaduros a las 27 y 25 semanas, precedidos de rotura de membranas sin contracciones, dilatación en 5, amorramiento en 6. ¿Cuál sería su diagnóstico? Entonces, acordemos. Ya, una de las causas, cuando tenemos un paciente que tiene pérdidas, ¿no? O partos inmaduros entre menos de las 28 semanas, siempre hay que pensar que esta paciente puede tener incompetencia cervical. Ya, la incompetencia cervical, ¿es la principal causa de abortos tardíos? Sí. La principal causa de abortos tempranos es las cromosomopatías, ¿no? Y de partos inmaduros. Ya, etiología más común es el trauma cervical, todo tipo de trauma, colonización, cuello corto, algunas malformaciones. Listo. Diagnósticos: son abortos recurrentes, indoloros, partos prematuros menos de las 28 semanas, cuello corto, examen físico con dilatación cervical y borramiento sin trabajo de parto. Tratamiento es esterclaje. ¿Con qué puntos de McDonald? Profilácticos es entre las 12 y 14 semanas. Antes ponían entre las 14 y 16, ahora es 12 a 14 semanas. Profiláctico. Terapéutico se hace hasta las 26 semanas con una ECO-TV de 25 milímetros. El cuello corto, es la definición de cuello corto, acuérdense ya. Cuello corto, la definición es menos de 26 semanas, menos de 25 centímetros, ya. Todos estos puntos se retiran entre las 28 y 32 semanas, ya. Hablemos, ya, tengo un paciente postparto inmediato que se le requiera aplicar un uterotónico. ¿Cuál no indicaría en la paciente hipertensa? Estas son todas las líneas de tratamiento en una toniliterina. Ya, oxitocina, metil-ergonovina o ergometrina, carbopros, trometamina y los coadyuvantes. Entonces, nos están preguntando contraindicaciones. Genial. Entonces, ¿qué dos contraindicaciones hay que saber? Uno, la ergometrina o la metil-ergonovina es contraindicado en todo paciente que tenga hipertensión o preeclampsia, ¿no? Lo que dicen los cardíacos, ¿no? ¿Ya? Y el carbopros y la trometamina está contraindicado en todos los pacientes asmáticos por broncoespasmo, ¿ya? Estas son las dos, por decir, contraindicaciones absolutas que hay en el uso de estos medicamentos, ¿ya? Entonces, para que los tengan en cuenta ustedes. Ya, acá entramos en la pregunta polémica, por decirlo, del examen. Esta pregunta, por si acaso, ha venido de residentado médico, no me acuerdo de un año, y dan 3.000, ¿ya? 3.000. ¿Ustedes qué les parece? A ver, dense un minuto y léanlo y ustedes qué me pueden decir. O qué piensan cuál puede ser la clave, ¿no? La clave que da acá en ENAM, en Aspefan, es 3.000. Y la clave que da con AREM en el examen de residentado, donde lo único diferente que es, acá ponen mujer de 60 años. 60 kilos, mejor dicho. 60 kilos. ¿Qué les parece? Pueden escribir, a ver,
Leamos. Paciente de hipotenso, con frecuencia cardíaca en 120, ligeramente agitada, pálida, fría. Entonces, ya, si lo ordenamos la clasificación de shock, sería, decíamos que está con una frecuencia 120, está hipotensa, levemente ansiosa, levemente agitada. Sería un 2, ¿no? Porque no está confundida, ¿no? Y su frecuencia no nos da. Coreografía puede ser 3, ¿ya? Ya, entonces nos dan un valor de 3000. La verdad que yo he preguntado, también hemos discutido en Usamedic esta clave y la verdad que es una pregunta que no tiene mucha explicación. Si nos vamos, ya, si nos vamos a lo que es los principios de control de daños, ¿no? Una hemorragia severa, ya, este sacado del artículo de revisión de New England de Shock hipovolémico del 2020, nos da esto. Como máximo, ¿no? Tenemos como máximo, podemos usar 3 litros en 6 horas, pero acá nos dice en la primera hora, ¿no? De cristaloides sin infusión. Pero debemos siempre minimizar, porque si es un shock, es hemorrágico, debemos que sí usar lo que son los hemoderivados, ¿ya? Y producir una transfusión, ¿ya? Es una pregunta rara, ¿ya? Porque ni usando, por ejemplo, el protocolo de sepsis, ¿no? Que es 30 miligramos kilo, ¿no? De la primera a tercera hora tampoco, ¿no? Porque este es el mismo caso clínico donde ponían una persona de 60 años, sería 1800. Tampoco da la respuesta, ¿no? Es una pregunta que vamos a dejar en stand-by, no tiene respuesta ya, pero ha venido ya 2 veces y lo han copiado seguramente. Lo han copiado, son 3 litros han puesto, pero lo único que he encontrado en principios de control de daño y resucitación es podemos usar máximo 3 litros, pero en las primeras 6 horas, ¿ya? Eso sí, ya lo he leído, tiene bastante soporte, ¿no? Porque después de más de 3 litros en las primeras 6 horas ya no hay efecto de beneficio, ¿ok? Pasemos, ¿ya? Tengo una gestante de 14 semanas, fiebre, malestar, náuseas y malestar general, náuseas, vómitos y fiebre. Ok, tiene fiebre. Dolor en fosa ilíaca derecha. Wow. Rebote negativo. Bien, entonces están dando a decir que no puede ser un apéndice, ¿ya? Leucocitosis, desviación izquierda. Sedimento urinario, ya nos da la respuesta, ¿no? Hay una INAITO, ¿no? Una ITO. Una ITO. Ya, si tengo una ITO, ¿ya? Con fiebre, ¿en qué tengo que pensar? Una pielonefritis, ¿no? Tampoco hay mucho ahí para pensar, ¿no? Pielonefritis, recuerden, toda bacteriana sintomática puede progresar a una pielonefritis. Alrededor de un tercio progresan, de un 30% de todas las bacterias asintomáticas dan pielonefritis. Por eso se trata siempre la bacteria asintomática en la gestante. Más frecuente es dado por E. coli, ¿ya? ¿Qué nos diferencia siempre? La fiebre, ¿ya? Presenta fiebre, ya, escalofríos y dolor en flanco. El hallazgo de diferenciación de una ITU alta, ¿ya? Ok, y también podemos tener cilindros fuertes, es un fuerte indicador de pielonefritis, ¿ya? ¿Cómo se tratamiento de la pielonefritis? En la gestación son cefalosporina tercera generación por 7 a 10 días según literatura internacional. Si ustedes leen la guía de la maternidad en el Instituto de la Maternidad en Lima, se pone de 10 a 14 días hospitalizadas, ¿no? Es algo diferente que tenemos. Sería, pues, ¿no? La guía principal que tenemos de ginecostetricia, ¿no? En Perú, ¿no? Seguimos en itus, ¿no? Te dice que gestante 8 semanas positivo, un urocultivo de coli. ¿Cuál es el tratamiento? Recordemos, ¿ya? Tanto la bacteria sintomática como toda cistitis, una ITU baja, el lugar de tratamiento va a ser ambulatorio, tratamiento por 7 días como máximo, y tenemos estas opciones. Nitrofurantoína, ¿ya? Pregunta, ¿por qué no doy en el tercer trimestre la nitrofurantoína? ¿Qué puede pasar? ¿Qué riesgo? Pregunta siempre de examen. Nitrofurantoína. No se da en el tercer trimestre por riesgo de... ¿Qué pongo acá? ¿Qué dicen ustedes? Leo. ¿Se me escucha? Tal vez no. ¿Se me escucha? A ver, a ver.
¿Se me escucha? Hola, hola. Ya. Listo. Entonces, no se da en tercer trimestre por riesgo de hacer hemólisis en el bebé. ¿Ya? La nitrofurantoína solo se usa anemia hemolítica, ¿no? Muy bien. Hacer hemólisis. Esta gestante está en el primer trimestre, sí se le puede dar nitrofurantoína, la clave. ¿Qué otras opciones? Cefalexina, amoxicilina, igualito el trimetoprim sulfametazol tiene dos, es un riesgo. No se da entre el primer y el tercer trimestre por riesgo de teratogénesis. Teratogénesis. Y en el tercer trimestre no se da por qué riesgo. El trimetoprim, trimetazol, excelente. Muy bien. Se asocia a déficit de ajá, muy bien. Igualito a algunos antimaláricos, la primaquina en otras partes del mundo donde hay más el déficit de glucosa 6 fosfato, siempre se hace tamizaje de deficiencia de esta enzima antes de dar estos, por ejemplo, la primaquina, ¿no? Listo, muy bien. El tercer trimestre, ¿por qué no doy trimetoprim sulfametazol? ¿Qué dicen ustedes? Por riesgo de kernicterus, ¿no? Kernicterus. Por una hiperbilirubinemia a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Kernicterus. Listo. Vamos a lo que es VIH y gestación. Acá se más. Ya. ¿Cuál es para ustedes la respuesta correcta acá? Control prenatal en una gestante, el resultado positivo. O sea, le ayudamos en el primer control, en un control prenatal. Estamos ante un escenario 1. Hay escenario 1, 2 y 3. ¿No? A ver, vamos a pensar mejor. Escenario 1. ¿Ya? Ah, confirmación de VH de A. Ahorita va a quedar muy claro esto. Escenario 1 es cuando editamos en el control prenatal. En el escenario 2 y 3, ¿cuáles son? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál pregunta anterior? ¿Esta? La de ITU. Ya. La pregunta nos dice, gestante de 8 semanas, asintomática, que acude a su control prenatal y tiene un cultivo positivo a E. coli. Entonces nos dice, es una bacteria asintomática. ¿Se trata en la gestante? Sí. Mira, aunque para decir que es bacteria asintomática necesita al menos 2 cultivos por si acaso, ¿ya? 2 cultivos, pero ya. Acá nos están tratando de decir una gestante con hito. Se trata. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? No se da solo observación, se da tratamiento. Ciprofloxacin, todas las fluoroquinolonas en la gestación están contraindicadas. Entonces, por descarte también es nitrofurantoína. Acá aprovechamos el repasar que la nitrofurantoína sí se puede dar en el primer trimestre, pero en el tercer trimestre no, por el riesgo de anemia hemolítica. Y el trimetoprim sulfametazol no se puede dar ni en el primer, ni en el tercer trimestre por riesgo de teratogénesis. Y en el tercer trimestre adicionalmente por el riesgo de kernicterus, ¿ya? Kernicterus. Listo. Vamos. Dígame escenario 2 y 3. Es cuando ya tiene confirmado VIH, muy bien. Y 3 en el trabajo de parto. Muy bien, excelente, genios. Muy bien, muy bien. Ya desde antes. Vamos a ver qué hice en el escenario 1. Antes, en las normas técnicas, antes de 2018, se manejaba el inicio de tratamiento 14 semanas, ¿no? Ahora es 12 semanas. Norma técnica 2018 de control de transmisión vertical de VIH en la gestación y prevención de materno-infantil. Esquema tenofovir, entecitabina, raltegravir, ya. Manejo de parto siempre tiene que saberlo, ¿ya? ¿Cuándo doy parto vaginal? Si tengo en la carga viral menos de 1000 copias en las 4 últimas semanas. Es por eso, no he preguntado antes, pero apenas tú tienes tu gestante con VIH, pides carga viral. Fijo, tienes que pedir carga viral. En 2 momentos de la gestación se pide carga viral si es VIH. Al inicio del primer control, en las primeras 6 semanas, máximo de que hagas tu primer control, y en las 4 últimas semanas. ¿Ya? Si es menos de 1000 copias, parto vaginal. O si la dilatación ya está en más de 4, o membranas rotas. ¿Ya? Parto vaginal. Y cesárea, si es más de 1000 copias. ¿Ya? A ver. Listo. Ahora, esta pregunta, entonces acá claro, ¿no? Queda claro, ¿no? Entonces, están usando el concepto de antes del 2018, ¿no? Tengo una gestante positiva, la trato a las 14 semanas. Ahora es 12 semanas, ¿ya? No se van a confundir. La norma técnica actual dice 12 semanas.
Ya, esta pregunta, ¿ustedes qué dicen? Gestante en su control refiere que su esposo tiene prueba positiva para VIH. Solicitan el test de ELISA para VIH y sale negativo para la gestante. Ya, esta es una definición de un gestante cero discordante, ¿no? Pareja positivo, gestante negativo. ¿Qué hago? ¿Qué dicen ustedes? Cada 3 meses. Muy bien, cada 3 meses. Igual, ¿qué dice la norma técnica? Ya, ante una pareja cero discordante, ya, primera medida, es un tamizaje a la gestante. Cada 3 meses, ¿ya? Y cada vez que se exponga sexualmente, ¿ok? Si se, mira, ustedes ya saben, hay un periodo de ventana o había un periodo inicial de la infección por VIH, que es el síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces, acá si se sospecha que estamos entre esto o entre un síndrome retroviral agudo donde hay tipo, es un flu-like, ¿no? Hay una infección como si fuera un resfrío común, adenopatías, rash, ¿no? Diarrea, puede tener exantemas, todo eso. Un síndrome retroviral agudo se hace PCR de ADN y carga viral. Los dos. Uno PCR y dos carga viral. Para ver si podemos tener un periodo de ventana o en un retroviral agudo. ¿Ya? Si se descarta VIH, en la gestante cero discordante sí se va a poder hacer lo que dice la alternativa D. Es la profilaxis antirretroviral con tenofovir y entrocitabina desde las 12 semanas. ¿Ya? Y se mantiene hasta 6 meses después del parto, ¿ya? Pero como todavía no nos dicen, ya, primero tenemos que hacer el tamizaje cada 3 meses, ¿ya? Es lo que te da el paso a seguir que te da la norma técnica, ¿ya? Cada 3 meses, ¿ya? Igual, antituberculoso contraindicado en la gestante, streptomicina. Ya, acá están todos los antituberculosos contraindicados en la gestación, los aminoglicósidos, que están hasta acá, la fluoroquinolona, cicloserina, etionamida. Ya, vayamos a recordar lo que son las categorías también. Acá se les va a dejar categoría, cuando hay estudios en gestantes y no han demostrado aumento de anomalías fetales. Ya, B. Hay estudios en animales y no han encontrado riesgos en el feto, pero no existen estudios adecuados controlados en mujeres embarazadas y no se han demostrado efectos adversos en animales, ¿ya? Aunque no hay trabajos bien controlados en los humanos. Categoría C, no hay trabajos adecuados, ya sea ni en animales ni en humanos. Categoría D, es un riesgo para parte del feto humano, ¿ya? Categoría X, los riesgos fetales comprobados superan cualquier beneficio. Imposible darlos, están contraindicados, ¿ya? Puede volver algún día a caer esa pregunta fácilmente, ¿no? Ya, ¿qué dicen acá ustedes? A ver, eso sí quisiera saber su opinión. Por ejemplo, esta pregunta es interesante, ¿no? Para analizarla, ¿no? Gestante de 32 semanas ingresa a emergencia por presentar contracciones cada 5 minutos. Primero, 32 semanas. Cada 5 minutos entidad 2 sobre 3. Bien. Sí. A ver, ¿cuál? Estreptomicina. Sí. Sí. Si tú ves el tratamiento de tuberculosis en gestante, es lo mismo, es el mismo núcleo vaso. Rifampicina, isoniazida, piracimicina, etamotol. Es más, cuando es una multidrog resistente, sí se llega a usar estreptomicina, está en la norma técnica y se puede usar, pero se pone bien claro, se tiene que sopesar el riesgo. Pero en general los aminoglucósidos están contraindicados en la gestación, así como la fluoroquinolonas. Los aminoglucósidos son clase C, por si acaso, ¿ya? Categoría C, ¿ya? De estos es el que menos se debe usar, ¿ya? Tengan en cuenta esto, ¿ya? Acá vamos, ¿qué dicen ustedes? Ya, tengo una pretérmino. Ya, acuérdense, cuando tengo contracciones, o sea, actividad uterina, tengo que preguntar, ¿estamos frente a un trabajo de parto trabajo de pretérmino o una amenaza de parto pretérmino? ¿Cuál es la definición? Díganme ustedes, a ver. Definición de trabajo de parto pretérmino y dos, amenaza de parto pretérmino. Ustedes definan. Uno es parto pretérmino y amenaza.
definición. Uno es el borramiento, uno es la dilatación. Para que sea parto pretérmino, que es un verdadero trabajo de parto pretérmino, no solo una amenaza, ¿cuándo tiene que borrar? Ya, muy ya, acá yo me voy a basar de lo que hice, como yo les digo, en la parte de ginecost, trato de siempre basarme en lo que es la guía de práctica clínica del Instituto de la Maternidad de Lima. Sí, es muy bien, es una respuesta muy correcta, ¿no? Y esos son dos valores que usan mucho, por ejemplo, en la literatura internacional, en el ACOP también, ¿no? Usan, ya, acá en Perú, usa el Instituto de la Maternidad más del 50% de borramiento, para amenaza menos de 50 borramiento, dilatación más de 2 centímetros y menos de 2 centímetros. Puede decir trabajo de parto pretérmino y amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos ante un parto pretérmico, acá sí está borrando bien y ha dilatado bien. Entonces, de todas formas, aún usando tu concepto, no los conceptos que ha puesto este doctor, y usando los conceptos que dice la guía de práctica clínica de la maternidad, estamos ante un trabajo de parto pretérmino, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, a ver. Ya, miren, yo he sacado el fluxograma de lo que pone la guía de maternidad, entonces, ya, tenemos un trabajo de parto pretérmino, ¿ya? Uno, estamos ante una situación de edad gestacional de 35 semanas o más, ¿ya? No, no estamos 32 semanas, ¿ok? Entonces vamos a evaluar la dilatación. Si ya dilató más de 3 centímetros, ¿ya? Ellos ponen notocólisis, ¿ya? Notocólisis. Si tú lees la literatura, lo divide claramente, como dice el doctor, más de 34 semanas, menos de 34 semanas, ¿ya? En ambos pone tocólisis, ¿ya? Tocólisis. Intentar, ¿para qué? Intentar dar maduración pulmonar, que es entre las 26 semanas a las 34 semanas, ¿no? Entonces, como todavía está entre las 26 y 34 semanas, sí le correspondería, ¿no? Su maduración pulmonar con corticoides, ¿no? Y para hacer que esta madure bien, doy tocolíticos, ¿no? Nifedipino, por ejemplo, ¿no? O buena hidratación para que tenga 48 horas para que los corticoides hagan efecto. Pero miremos lo que pone la guía de la maternidad. Si hay más de 3 centímetros, no tocólisis, ya que progresa el parto. Pone. Yo lo voy a pasar por medio del encargado, ¿ya? Es la guía de práctica clínica de la maternidad de 2018, ¿ya? Yo se los voy a pasar. Listo. Entonces, más de 3 centímetros de dilatación. Entonces nos pregunta, si estamos más de 31 semanas y es una presentación cefálica, longital cefálica izquierda, parto vaginal. Y la respuesta que da Aspefan, dejar en espontáneo, ¿no? Si es menos de 36 semanas, ya, no, parto vaginal, no, ya está dilatando, ya se va a salir, por decirlo así, entonces queda, si es entre 26 y 31 semanas, cesárea, ya. Ahora, si es que nos vamos a lo que dice la literatura, si está entre menos de las 34 semanas, tengo que dar uno, tocólisis. Puede ser atosiban, nifedipina, salbutamol, o sea, te puede dar tocolíticos en general, ya, tocolíticos. ¿Para qué usar? Luego corticoides, ¿no? Corticoides para madurar pulmonar. Y si es menos de 32 semanas, ¿qué doy para neuroprotección? Si es menos de 32 semanas, ¿qué doy para neuroprotección? Si es menor de 32 semanas, sulfato ferroso o quiere decir sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Sulfato. Ah, sí, sí, no te preocupes. Ya, sulfato de magnesio, menos 22 semanas. Ya, pero eso es en general todo lo que se hace, ¿no? Menos 24 más, tocolizo. Bien, tengo 42 para meter mis corticoides y hacer que madure pulmonarmente y que salga, finalmente, ¿no? Y si es menos de 32 semanas, sulfato de magnesio, ¿no? Listo. ¿Ya? Pero acá la idea de esta pregunta es que te ha puesto 4 centímetros, no está diciendo que ya va a salir, ¿ya? Entonces no van a ser, porque ahí van a ver que hay literatura y que ya habla de que aún estemos en estas etapas, ¿no? Cuando ya está dilatando bastante, a usar tocólisis, ¿no? Y sacarle del trabajo de parto y darle maduración pulmonar aún, porque todavía tiene 2 semanas para madurar, ¿no? 2 semanas para madurar, ¿no? Otra vez creo que mi internet está un poco lento, me avisan si se escucha todavía. ¿Se me escucha?
Se me escucha. Listo. Otra pregunta directa. 32 semanas de gesto, 32 semanas por fecha última regla por ecografía y presenta una proteína 36, muy grande. Entonces ya. Siendo que puedes tener una macrosomía. De estas claves, la única que da macrosomía es la diabetes gestacional. Entonces repasemos. Sencillo, ¿no? Sabemos que la genesia renal nos da oligohidramios, la poliquistosis renal también oligohidramios, y yo les recibo por ninguna parte del mundo nos puede dar macrosomía, ¿no? Imposible. Entonces, la diabetes gestacional en la madre da todo riesgo cardiovascular, preeclampsia, distocias, en el feto, macrosomía. Ya. Entonces, he hecho esto para que aprovechemos a recordar oligohidramios, porque sé que muchas veces se nos puede ir, ¿no? Y por una duda que tengamos en el examen podemos ver una pregunta. Entonces, causas de oligohidramios. Y ustedes van a decir las causas de polihidramios, ya. Oligohidramios, entonces, recordemos. ¿Ya? ¿Quién produce la orina? Prácticamente el feto produce la orina, que finalmente se va con todo el líquido amniótico, ¿no? Entonces, por lógica, si el feto no produce orina, no va a haber líquido amniótico. Entonces, todo va a ser obstrucción uteral, agenesia renal, poliquistosis renal, trisomías, todo eso también. Como esto lo podemos agrupar en un RCU también, ¿no? Oligohidramios. Maternas, insuficiencia placentaria, más de 42 semanas porque se consume el líquido amniótico, RPM porque pierde líquido y preeclampsia. Ahora ustedes díganme causas de polihidramios. ¿Qué malformaciones nos dan polihidramios? Ya decíamos que las malformaciones renales, ausencias renales, algo de afectación renal nos da oligohidramios. Polihidramios, ¿quién nos da? Atresia safóica, muy bien, excelente. Esa es la clave. Y anencefalia, ¿no? Principales malformaciones que nos pueden dar polihidramios. Muy bien. ¿Qué dicen acá ustedes? Atención de un parto polárico es semiactiva. Usted empieza usted a maniobrar cuando yo empiezo a actuar en un parto polárico. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué dicen ustedes? De la misma forma yo encontré la respuesta en la guía que les he mencionado. ¿Qué dicen ustedes? Dice, los he pasado tal y cual está. Y lo he tratado de resumir porque es un poco largo. ¿Qué dicen ustedes? A, B, C, D. Cuando veo el borde inferior de los omóplatos, cuando veo los pies en la vulva, cuando los muslos estén en la vulva y la cadera en la vulva. ¿Qué dicen ustedes? La A, muy bien, excelente. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo es el manejo del parto podálico? Primero recuerden, tenemos 3 variedades, ¿no? La más frecuente en algas puras, más complicada en algas incompletas y en algas completas. ¿Cuáles salen por parto vaginal? Algas puras y algas completas. Listo. Las 3 variedades de presentación. Perfecto. ¿Cómo es el tercer de parto? Primero, evaluar pelvis, dilatación, etcétera, ya. Listo, ya. Por lógica. 1. Primer paso es veo las nalgas en la vagina. ¿Ya? No hago nada yo, por eso es semiactiva. Primero, la gestante. Esta es la gestante. Puja, puja, puja. No hacemos nada. No traccionamos, no hacemos nada. Si el perineo es estrecho, ¿podemos hacer episiotomía? Podemos hacer. Es una posibilidad. Luego, una vez expulsa nalgas, espero que expulse toras y espero hasta ver los omóplatos. Hasta acá hace la gestante. Luego de eso yo entro en acción. Sostengo las nalgas con mis manos y si las piernas no se han extraído, las extraigo. Yo las empiezo a extraer una a la vez. ¿Ya? Y luego ya empiezo a sacar los brazos. ¿Hasta cuándo? Cuando ya veo los omóplatos. Cuando ya se ven los omóplatos, uno ya empieza a sacar piernas, empieza a sacar brazos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿ok? ¿Cómo se llama esta maniobra? Y les he puesto una foto. Mau y Seau, ¿ya? La maniobra de Mau y Seau para sacar la cabeza, ¿ya? Mauri, Seau. Ya, entonces el trabajo, la atención de parto podálico. Muy bien. Vamos a avanzar más rápido porque si no nos vamos a quedar más tiempo. Ya, 32 semanas, RET nos está preguntando isoinmunización. Primero, pregunta, ¿este feto está isoinmunizado? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta, madre RH negativo, recién nacido RH negativo. O sea, ¿se puede sensibilizar este caso?
es una isoinmunización RH, no, para que sea isoinmunización RH, el recién nacido tiene que ser RH positivo. Entonces, por lo tanto, toda la pregunta se queda abajo, no indica profilaxis, ¿no? Entonces, pero vamos a recordar, ¿cómo los escenarios? Que la madre sea O negativo, o, y el recién nacido sea, mejor dicho, A o B, el grupo AB. ¿Ves? Incompatibilidad grupo ABO. ¿Ya? Y RH, que el madre sea RH negativo, y el recién nacido RH positivo. Entonces, vamos, ya. De todas maneras, repasemos. Primer control prenatal, madre sale RH negativo. Si yo veo que mi gestante es RH negativo, tengo que, sí o sí, porque es muy raro que sean RH negativos, y es más frecuente que los demás sean positivos. Entonces, es mucho riesgo que el bebé pueda ser RH positivo. Entonces, hago un test de Kunz indirecto. Si sale en negativo, Kunz indirecto negativo igual no sensibilizada. Negativo no sensibilizada. ¿Ya? Entonces, si no está sensibilizada, no ha habido mezcla de sangre, entonces, pues, hago Kunz seriados. ¿Ya? Hasta ver que no sensibilice. Y para proteger que no se llegue a sensibilizar, ahí se usa la gamaglobulina anti-D, 300 microgramos. ¿Ya? ¿En qué momentos? Que siempre lo preguntan, a las 28 semanas, a las 72 horas por parto y después de cualquier procedimiento invasivo. ¿Ya? Por lógica, ¿no? Si no está sensibilizada, todavía tengo que prevenir que se sensibilice con la gamaglobulina. Muy bien. Y si me sale un Kunz, indirecto, positivo, o sea, ya se sensibilizó. No puede evitar, ya se sensibilizó. Entonces tengo que tengo que evaluar el daño. Entonces, hago Doppler de la ACM. ¿Para qué? Yo les puse acá para preguntarles, ¿para qué me sirve el Doppler de la arteria cerebral media en el feto? ¿Qué evalúo? ¿Es la prueba más específica para saber si? Quiero ver. ¿Qué me dicen ustedes? Anemia. Excelente. Excelente. ¿Más velocidad es anemia o no anemia? Si tengo alta velocidad en el Doppler del ACM, ¿qué significa? ¿Que tiene anemia o que no tiene? Sí, anemia, porque hay una redistribución. Está anémico, entonces redistribuye, quita el flujo de hígado, de varios órganos periféricos y lo lleva al cerebro. Entonces, más flujo, anemia. Y eso me dice si la anemia es severa y dependiendo de la edad gestacional, puedo usar transfusión hasta el feto, ¿no? Muy bien, excelente. Ya están, ¿no? Son conceptos que hay que manejar para el examen y tenerlos claros. Vayamos, ahora nos va a otro escenario, gestante, 42 semanas, embarazo prolongado. Entonces nos están preguntando, entonces, tiene un test no estresante normal, está todo ok, feto ok. Porque si te ponen siempre en tu examen, feto ok, inestable, en estado de bienestar fetal no tranquilizador, va a cesárea, es simple. Va a cesárea, si el feto no está bien, va a cesárea. Te dice está normal, entonces ya, pregúntate ahorita. Nos dice altura tenida 34 centímetros y nos da varios datos de qué? Del B-Shot. B-Shot sí o sí tienen que saberlo para ese examen. Sí o sí. No pueden irse sin saber Glasgow, sin saber B-Shot. ¿Ya? Inducir. No. Ya, miren. B-Shot. A, B, C, D. Ya, altura de presentación, menos 3, 2, 1, 4. Decíamos que ese caso tiene un B-Shot 4. En conclusión, cuello inmaduro. Entonces ya, ¿qué conducta vamos a tener? Cuello inmaduro, menos de 6 o menos, vamos a usar maduración cervical con misoprostol, que es la clave. ¿Ya? Misoprostol 25 microgramos, ¿ya? Vamos a dar hasta 3 ciclos y cada vez que evaluamos y seguimos con un cuello bajo, un cuello inmaduro, damos un nuevo ciclo. ¿Cuándo decimos que hay falla en la maduración? ¿Hasta cuántos ciclos de misoprostol podemos usar? Hasta 3 ciclos de misoprostol. Ok. Si es que está más de 7, el cuello ya está maduro. Procedemos a hacer inducción de trabajo de parto. Es como pasarnos a este escenario. Un B-Shot más de 6, 7 o más, hacemos inducción. Vamos a hacer con oxitocina, amiorexis, oxitocina más amiorexis. En conclusión, respuesta es tal. ¿Ya? Listo. Acuérdense, si ven algún indicio, te diga estado fetal no tranquilizador, estado desestresante, anormal, ¿no? Todo lo que es así, compromiso es cesárea. Cesárea, sencillo es, ¿no? Vamos. Pregunta de concepto.
Tengo un paciente haciendo con cierta respiratoria aguda, membrana hialina. Se decide administrar surfactante. El factor surfactante, ¿quién lo produce? ¿Qué neumocitos? 1 o 2. A ver, los leo. 1 o 2. 1 o 2. Dice el doctor 2, ya. 2, muy bien, es el 2, ¿ya? No se van a confundir en esto. Neumocitos tipo 2. ¿Es el más frecuente o es el menos frecuente? Es el que tiene 95. ¿Cuál es el neumocito tipo 1 o 2? ¿Cuál es el más frecuente en los alvéolos? 95% es el 1, ¿no? El resto es el 2. El COVID, ¿a cuál ataca? ¿Cuál de estos dos tiene receptores ECA? ¿Qué neumocito tiene receptores ECA? Y por eso el COVID ataca, el 2, ¿ya? Acá tiene los receptores ECA2, demostrado. Por eso falla los alvéolos, hacen el ARS, ¿no? En el COVID. Neumocitos tipo 2. Y es una pregunta que ha venido también en este examen. Muy bien. Pasemos. Ya. Surfactante. ¿Quién lo compone? Neumocitos tipo 2. Secretan factor surfactante. ¿Quién lo compone? Dipalmotril, fosfatidilcolina. O también llamado lecitina. Y fosfatidilglicerol. Expuesta a lecitina. Pregunta, ¿no? Sencillo. Aprovechemos la membrana hialina, que se hace soporte respiratorio. Y también se da surfactante endotraqueal. Indicaciones, no creo que nos pregunten, es si es que yo uso, por ejemplo, un CPAP, y para mantener un frío